Probando. Un, dos, tres. Hola, probando. Un, dos, tres. Probando.
Buenas tardes, bienvenidos a debatesvanguardia.com. En la tarde de hoy hemos invitado a 4 de los actores más importantes que ha tenido el Plan de Desarrollo de Bucaramanga. Un tema que en los últimos 2 meses ha generado múltiples polémicas por señalamientos tanto desde la administración municipal como desde integrantes de la administración que luego tuvieron que abandonar el gobierno local. Durante los próximos 60 minutos vamos a estar analizando las implicaciones que tiene el Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga, un elemento crucial para entender y ordenar la ciudad. En la mesa de discusión me acompañan en la tarde de hoy, y con ellos les doy la bienvenida al alcalde de Bucaramanga, el doctor Héctor Moreno Galvis. Alcalde, buenas tardes y gracias por aceptar la invitación de vanguardia.com. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Me acompaña el actual secretario de Planeación, el doctor Juan Medina. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por su invitación. Y finalmente nos acompaña el ex secretario de Planeación de Bucaramanga, el doctor Rodrigo Fernández. Doctor Rodrigo, buenas tardes y gracias por aceptar la invitación de Vanguardia Liberal. Muy buenas tardes a usted, Juan Carlos, y a todos quienes nos siguen en esta transmisión, y al señor alcalde de Bucaramanga y al arquitecto Juan Medina, secretario de Planeación. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, yo quisiera que el alcalde, en unos muy sucintos segundos, nos definiera para la audiencia que de pronto no entiende un poco qué es el Plan de Ordenamiento Territorial y cuál es su importancia. El Plan de Ordenamiento Territorial, primero que todo quiero manifestar que acepté esta invitación con gusto, principalmente porque me parece que esto hace parte precisamente del debate y de la concertación que yo he venido pidiendo sobre el tema del Plan de Ordenamiento Territorial. Se trata precisamente de que estos espacios y muchos más surjan y se abran para que los ciudadanos conozcan realmente de qué se trata un plan de ordenamiento territorial. El Plan de Ordenamiento Territorial es un procedimiento de carácter técnico y jurídico que establece la Ley 388, que es la Ley de Desarrollo Territorial, con el fin de actualizar, de ajustar, de modificar los contenidos y normas que ayude a construir el modelo territorial necesario que requiere un determinado municipio o distrito. Si le entiendo bien y estamos de acuerdo, como para hacerlo un poco más entendible, el Plan de Ordenamiento Territorial es un documento ruta que le dice a los gobernantes de turno, no solamente de un periodo de gobierno, sino varios, cómo debe ser la ciudad, cómo debe organizarse, cómo debe estructurarse, qué hacer, ordenarla en algunos términos. ¿Correcto, doctor Rodrigo? Por supuesto, el Plan de Ordenamiento Territorial es una herramienta de planificación, es la herramienta de planificación por excelencia y es una herramienta que trasciende gobiernos, no es de un solo gobierno, sino que trasciende gobiernos. Y en el caso que nos ocupa, la revisión que se está haciendo es una revisión excepcional de norma urbana. Esta definición es muy importante. El tipo de revisión que se adelantó durante los últimos 3 años prácticamente fue una revisión excepcional de norma urbana. Secretario de Nación, el actual Plan de Ordenamiento Territorial que tiene la ciudad, ¿cuándo fue la última vez que se actualizó? ¿Cuándo fue que se actualizó y en cuánto viene ese proceso para acordarlo a la realidad de la ciudad? Porque se habla que más o menos desde el 2000 está este documento. Bueno, nosotros fuimos los que hicimos el primer plan de ordenamiento territorial en el municipio de Bucaramanga durante la administración del doctor Luis Fernando Cote Peña. Nosotros sí tenemos conocimiento de cómo se hace un plan de ordenamiento territorial porque nosotros lo vivimos. Bueno, lo hicimos. Pero la pregunta es ¿desde cuándo está? Desde el 2000 tenemos un plan vigente, que se han hecho unas revisiones excepcionales durante la administración del doctor Iván Moreno Rojas y durante la administración del doctor Honorio Galvis Aguilar. Pero doctor Rodrigo, ¿esas revisiones iban de acuerdo a las necesidades de la ciudad o no? Pues fueron unas revisiones extraordinarias para incorporar algunos elementos. Por ejemplo, cuando se hace el estudio de Ingeominas, se adopta ese estudio de Ingeominas en el plan de ordenamiento territorial.
Cuando hubo necesidad de un cambio de usos de suelo en el sector de Chilitá, se hace también una revisión del plan. Cuando se quita del plan de ordenamiento territorial el tema de la publicidad visual, se hace un plan de ordenamiento, se hace una revisión con el propósito de adoptarlo mediante un decreto, el 264 del 2007, de tal manera que ha habido unas revisiones con esos elementos fundamentalmente, pero esta es una revisión que obedece a varias cosas. Primero, desde el año 2000 que se adoptó el plan y hasta el año 2009 no se había adelantado el expediente municipal. El expediente municipal lo hicimos en esta administración. ¿Y por qué se hizo? Porque era fundamental tener ese insumo para hacer la revisión y para mirar qué tipo de revisión se debía hacer. Hacemos el expediente municipal con asesoría del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial de ese entonces, y queda como recomendación del Ministerio que hagamos una revisión excepcional de norma urbana. Es por eso que se hace ese tipo de revisión. Entonces, hicimos expediente e hicimos revisión, pero eso no se dio gratuito, eso se dio porque fue una propuesta de gobierno y quedó plasmado en el plan de desarrollo. Hoy, por ejemplo, no se va a poder cumplir la meta del plan de desarrollo de la revisión del plan de ordenamiento territorial porque no se presentó el Consejo. Pero aclaremos, ¿qué es el expediente urbano, que fue lo que no se había hecho? El expediente municipal es el seguimiento que se hace al impacto de la norma. Entonces, del expediente podemos deducir qué pasó, por ejemplo, con el índice de construcción 7. ¿Qué le pasó a la ciudad? ¿Qué le pasó al oriente de la ciudad con el índice de construcción 7? Vemos los problemas de movilidad, vemos que además se desarrolló una ciudad predio a predio, una cuestión que definitivamente es perversa. Lo que usted quiere decir es que en la última década, las últimas administraciones no le hacían seguimiento a esas normas del plan de ordenamiento territorial. No se hizo, entre otras cosas, porque aquí salen las leyes, pero se tardan mucho las reglamentaciones. Entonces, mire, la plusvalía está desde 1989, desde la reforma urbana de 1989, la ley novena del 89, y no se había reglamentado hasta hace pocos años. Igualmente el tema de los expedientes. La ausencia de expedientes no era de Bucaramanga solo, ni más faltaba, era de la mayoría de municipios. Pero igual. Pero en este momento ya contamos con expediente y ya contamos con una revisión. Alcalde, ¿usted está de acuerdo con esa afirmación? O sea, en los últimos 10 años no se le ha hecho un seguimiento, digamos, técnico y exhaustivo a esas normas que establece el plan de ordenamiento territorial en el caso de movilidad y construcción. A ver, Perdón que me interrumpa. Porque esa afirmación es bastante grave en medio de una ciudad que para nada, ninguno es extraño, que está agobiada por un caos urbanístico y que no es gratuito ni de los pocos meses que usted lleva en la administración ni de este gobierno. Pero lo que está diciendo es muy grave para la ciudad. Sí, yo no conozco qué se hizo, cuántas afectaciones desarrollaron, hasta dónde avanzó el trabajo en planeación y en la ejecución de los proyectos de la ciudad al año 2012. Lo que sí veo es un gran desorden en la ciudad, pero bien, es precisamente por eso, porque el problema para mí, del plan de ordenamiento territorial no puede ser una visión simplemente urbanística y arquitectónica. El plan de ordenamiento territorial, como lo dice uno de los elementos fundamentales en la construcción del mismo, debe tener como soporte la función social de la propiedad. ¿Cuál es la visión que debemos tener de ciudad? Ese es el planteamiento que yo quiero expresarle a los ciudadanos. Una ciudad con una inmensa cantidad de empleos informales. Todos los días critican a las administraciones porque el empleo informal se toma las calles, se toma las vías. Aquí en este plan
no aparece un plan maestro de espacio público. No se debate sobre cuál es la visión de ciudad que tenemos para construir un plan de ordenamiento territorial. No se entra a discutir el tema del desarrollo socioeconómico de la ciudad. A mí me parece que una ciudad, región como la nuestra, si queremos tener una visión, tenemos que precisar cuál es la visión de ciudad que tenemos. Una ciudad que apunte al desarrollo socioeconómico de la misma, que apunte a la inclusión de esta sociedad, porque buena parte de los bumangueses están excluidos. Y eso no lo digo yo, lo dice todos los días los medios de comunicación. Hay problemas de pobreza, hay problemas de miseria, el 11% de miseria. Porque nosotros tenemos que construir un plan de ordenamiento, es para los ciudadanos. Correcto. No es para poner ladrillos. Pero alcalde. Entonces, es que esto me parece fundamental, y precisamente la ley 388 plantea, el artículo 29, plantea la necesidad de democratizar los procesos. No, eso está muy bien, alcalde, pero esperemos vamos por etapas, porque es que estamos... No quiero bueno, antes de discutir el tema urbanístico, quiero discutir el tema del hombre, del ser humano. Me parece fundamental, del ciudadano. pero hay una pregunta que necesitamos resolver antes de esa, alcalde, si me disculpa, y es que estamos mirando una afirmación que me parece que es fundamental para partir de ahí, ¿sí? Y es, si en los últimos 10 años, como lo asegura el doctor Rodrigo Fernández, se le hizo un verdadero seguimiento técnico a lo que estaba incluido en el plan de ordenamiento territorial. Porque esa afirmación, y de ahí partimos a analizar, me parece muy interesante lo que usted está diciendo, y ese sería el segundo capítulo, pero es que al menos partamos de realidades. Secretario de Planeación. A mí me ha sorprendido un tema. Señor, dele. En todas partes se requiere un consejo consultivo de ordenamiento, un consejo consultivo técnico. Lo exige la ley, la norma lo exige. En lo que yo he visto del plan de ordenamiento territorial, es una instancia asesora de la administración municipal. No conozco el decreto, hoy no conozco el decreto que se haya constituido Ese consejo. este consejo consultivo, que tiene que meterse, está integrado por funcionarios de la administración, ¿Sí? por representantes de las organizaciones gremiales, por las organizaciones profesionales, por organizaciones ecológicas, las cívicas y las comunitarias, así como los curadores urbanos en las ciudades donde hay curadurías urbanas. Pero ese consejo consultivo no está, que debe hacer el seguimiento del plan de ordenamiento y proponer sus ajustes y revisiones cuando sea del caso, es el objeto de ese pero consejo. alcalde, si usted es el alcalde, ¿quién debía convocar eso? Debieron haberlo convocado. Es que le estoy hablando de hace 3 años. Entonces vamos al mismo punto. Una pregunta directa, contésteme de manera directa, no como político, sino como un funcionario público, y voy con usted. ¿Usted reconoce un alto grado de responsabilidad de los anteriores mandatarios, de quienes estaban al margen de la ciudad, en no haber hecho ese seguimiento del cual está planteando Rodrigo Fernández? O sea, gran parte del caos que usted está contando ahorita, del desorden que acabo de describir de una manera muy precisa, corresponde a las anteriores administraciones, cáigale a quien le cae. Seguramente sí. Yo no puedo calificar qué administraciones. Lo cierto es que no hicieron este nada. Consejo Consultivo de Ordenamiento no se convocó, O sea, no conozco el decreto que lo haya convocado. No existe este Consejo Consultivo de Ordenamiento, según lo que hemos revisado nosotros, porque desafortunadamente cuando yo llego, yo recibo un documento así, pero no recibo los soportes de información para el tema. Hasta ahora es que estoy recibiendo los soportes. Acuérdense que yo recibí el plan de ordenamiento el 3 de noviembre. 3 de noviembre, fecha al siguiente día de que el organismo del Consejo Territorial de Planeación, que es otro organismo, hubiese presentado unas consideraciones que tampoco les fue respondidas por parte de planeación. Listo, pero entonces vamos por parte. Eso para algunos entendidos en derecho público se llamaría o negligencia o una presunción de omisión. Sí, pero lo cierto es que no se estaba construyendo dentro de los términos normativos reales el proceso de construcción del plan. A mí la preocupación grande es que yo no veo seriamente que hubiese habido un debate, una Bueno, consulta. ese es el segundo capítulo que vamos. Entonces os digo,
¿Hay responsabilidad de las anteriores administraciones o de los anteriores líderes de la ciudad en no haber hecho un seguimiento correcto al plan de ordenamiento y que es producto, en la vida nada es por generación espontánea, sino es efecto causa? No, pues ahí lo que hay es una desinformación absoluta del señor alcalde, porque el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, por supuesto que existe. Tan existe que si no hubiera existido las anteriores revisiones del plan de ordenamiento no se habrían podido ejecutar. Y el Consejo Consultivo que hoy está vigente acompañó todas las reuniones del expediente municipal, todas, bueno, absolutamente quiero todas. decirle Ya, alcalde, tranquilo. eso no es cierto. Todas las reuniones del expediente, hay actas del Consejo Consultivo. ¿Quién es el presidente del Consejo Consultivo? ¿O quién es el de Lo convoca planeación. El alcalde. Planeación. ¿Quién es el presidente? ¿Quiénes lo integran? Deben nombres. A ver, lo integran Camacol, lo integra la Sociedad de Arquitectos, lo integran las dos curadurías, lo integra el secretario de Gobierno, lo integra el secretario de Infraestructura, lo integra el área metropolitana, lo integra el acueducto de Bucaramanga, lo integra la Corporación de Defensa de la Meseta de ¿Cuándo Bucaramanga. fue la última reunión del Consejo Consultivo que usted recuerde digamos? La reunión del Consejo Consultivo fue a principios del 2010, cuando se concluyó el expediente municipal. De cada una de las sesiones, de los avances del expediente municipal, se le dio informe al Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, y de eso hay actas. Deben estar en la alcaldía. Claro, por supuesto. Yo quiero que conteste. Secretario, No se planeación, hay sí. teléfonos rotos en la alcaldía que no se saben cuando hay reuniones A ver, yo sí quiero combinar al doctor Rodrigo que me muestre las actas. Dentro de los documentos que nos hicieron llegar, que fueron 8 cajas, allá existen. Y entregan unos CDs. Se supone que en esos CDs es la compilación de toda la información. Nosotros tenemos, y se lo vamos a dejar a la mesa para que lo revisen, el CD que dejaron allá de la contratación que hicieron, de la implementación de los planos y todo eso, que es otra aparte que quiero hablar también. No existen esas actas. El doctor Rodrigo habla de unas reuniones con el Consejo Consultivo. Yo tengo aquí el informe que él mismo me deja para el empalme que hacemos. Y me pongo a revisar, dice, Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, fase 1, etapa inicial, marzo a julio de 2010. Consejo Consultivo de Ordenamiento, abril 21. Sigo revisando. No, el de marzo a julio de 2010 no hubo nada. Solamente una sola reunión, perdió. Etapa 1, de agosto a diciembre de 2010 y de enero a marzo de 2011. Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, agosto 23. Sigo revisando, no encuentro más. Fase 2, abril y julio de 2011. Consejo Consultivo de Ordenamiento, mayo 3. Yo sí le hago la pregunta al doctor Rodrigo que me muestre cuáles fueron las consideraciones que hizo el Consejo Consultivo y las respuestas que se le dieron al Pero Consejo además Consultivo. quiero Entonces agregar hay algo más. Consejo Consultivo, o sea, como No, pero perdón. Una Eso- cosa es que sí exista el nombre allí, porque es que de lo que se trata es de la actividad Sí. académica. Primero, es una instancia asesora de la administración municipal. Tiene que haber una resolución que se haya creado esta instancia. Hay un decreto. No lo conozco. Segundo, esta instancia es permanente y asesora. Tiene que estar discutiendo y debatiendo estos temas. Cada uno de los temas, porque este es un instrumento fundamental de asesoría para poder construir el soporte, dijéramos, técnico del plan de ordenamiento Pero, territorial. alcalde, siendo abogado del diablo, uno lo que encuentra es una posición que dice que tácitamente hay un grupo que se llama Consejo Consultivo. Que tácitamente no puede existir. Por eso. Y hay una posición de ustedes que dice que no está, digamos, en su forma No existe. legalizado, por ponerlo en síntesis. Eso es lo único que habla para el ciudadano común que es el que nos está viendo. Que no le interesa tanto el decreto, la norma, aunque obviamente es ley y hay que cumplir la ley administrativa. Habla del desorden que hay, que se ha heredado, que ustedes terminaron heredándolo, pero es un desorden histórico
en la administración municipal respecto a un tema tan serio como el plan de ordenamiento territorial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Es que hay que mirar una cuestión. Es que el doctor Rodrigo dice que sí existe, pero en texto. Yo quiero ver el decreto del señor alcalde Fernando Vargas, donde solicitó quienes hacen parte del Consejo Consultivo. Aquí hay un acta, pero es del Consejo Territorial de Planeación. Es otra cosa Eso es distinta. otra instancia diferente. Y aquí está el decreto. Mira, aquí está el decreto del doctor Fernando Vargas del 28 de febrero del 2008, donde dice quiénes hacen parte del Consejo Territorial de Planeación. Es otra cuestión. Entonces, si es otra cosa, doctor Rodrigo, como usted lo dice, entonces, ¿por qué el Consejo Territorial aparece dando aquí unas recomendaciones cuando las tiene que estar haciéndole seguimiento al Consejo Consultivo de Planeación? Listo, doctor. A ver, listo, ellos hacen parte. Yo sé que usted me va a decir, es que ellos hacen parte, claro. No, el es parágrafo lo que lo yo le dice. voy a decir, deje que yo le diga. Juan, secretario, Ellos tranquilo. hacen parte Sí. del consejo consultivo. Dice, un párrafo dice, inclusive unos integrantes del Consejo Territorial de Planeación harán parte del Consejo Consultivo, unos integrantes. Pero yo me hago la pregunta, y le hago la pregunta al doctor Rodrigo, ¿dónde están los curadores urbanos? Perfecto, listo. Dejémoslo ahí, Bueno, doctor entonces, Rodrigo. a ver. Pregunta directa. ¿Ese decreto del Consejo Consultivo existe? Por supuesto. ¿Está en alguna parte de la Por administración supuesto está? que existe. Es que no confundamos el tema de la revisión con el tema del expediente. El expediente municipal es un documento que es base de la revisión y la revisión es otro documento. El Consejo Consultivo actúa en ambas instancias. En ambas instancias. Estuvo durante todo el proceso de expediente y estuvo en el proceso de acuerdo con las fechas que anota el doctor Juan Medina, pero lo fundamental es que el Consejo existe y los curadores asistieron a los consejos consultivos. Pues tengo una información distinta. y Espérate, están- otra cosa es... Moción otra de cosa- orden como la que usted conoce, Otra ¿listo? cosa es el documento del Consejo Territorial de Planeación. Ese es un documento de procedibilidad para que pueda ir al Consejo de Bucaramanga el plan de ordenamiento. Porque uno concerta con la CDMB, concerta las revisiones de los planes, concerta con el área metropolitana y obtiene concepto del Consejo Territorial de Planeación. El tema del Consejo de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con la Ley 388, artículo 27, el tema de las concertaciones son esas las que hay que hacer. Y la concertación con la Corporación de Defensa, que estuvimos desde abril hasta septiembre en ella, del 2011, está plasmada en una resolución. La del área metropolitana está plasmada en una acta de la Junta del Área de mayo del 2011. Y el concepto del Consejo Territorial de Planeación, que es el que ordena la ley, está plasmado en el documento que tiene el alcalde Listo. del 3 de noviembre del 2011. Listo. Yo les propongo una cosa a los tres, porque si no nos podemos... El tema es tan denso y, como dicen los presentadores, el tiempo en televisión es tan corto. Ya le doy la palabra, alcalde. Necesitamos ir concretando cosas porque hay temas un poco más neurálgicos que el tema de forma, de que si está o no está el decreto, que si se convocó, que si no convocó, que si es consejo consultivo, que si no es... Porque en últimas, a la gente que nos está viendo, por ejemplo, a Tatiana, Pierre, Santanderiano 13, Paul 1587, que están hablando del caos de la ciudad, pues buena parte no entienden o no les interesa un poco conocer la minucia del asunto. Para concluir, no sé si están de acuerdo con estas dos conclusiones que vamos hasta ahora a modo de resumen. Llevamos 10 años, una década, sin hacer un estricto seguimiento a las normas del plan de POT. Y eso tiene una respuesta. Sí, y esta administración la hizo. Listo, perfecto. Pero no se ha hecho en la última década y eso es producto del caos que estamos viviendo. Sí, y el caos que están hablando aquí con vendedores ambulantes, la exposición que hacía el alcalde muy real del desorden que hay en la ciudad. Dos, como abogado del diablo, sin ponerme de este lado, lo cierto es que en la administración hay un teléfono roto, porque hay dos versiones de unos documentos que existen y de unas instancias que están creadas o que no están creadas, y que a la ciudad le interesa que la próxima administración, porque ustedes en una semana y media se van, bueno, usted ya se fue, ustedes se van en una semana y media, ¿sí? En una semana y media. No se queda. Yo regreso a mi puesto. Ah, bueno. Entonces, en una semana y media
esos problemas necesitan ser resueltos. Sí, correcto. Y a la gente le interesa que esos documentos aparezcan o no aparezcan, porque de eso depende la ciudad, y con el mayor respeto se lo digo, los que pagamos impuestos esperamos que esas cosas no pasen. Bueno, sí, muy bien. Yo creo que la ciudad, y este es un momento oportuno y es pertinente manifestarles que eventos como estos son los que deben hacerse para discutir el plan de ordenamiento territorial. Es que exactamente lo que hoy tenemos un marco constitucional que se llama democracia participativa como fundamento central de la construcción de constitucionalidad en Colombia. La democracia participativa es precisamente eso, es lograr que el ciudadano participe en la construcción de las decisiones que van tarde que temprano a afectarlo. Y yo lo que vi, porque cuando yo recibo esto, realmente para entrar al Consejo es el 3 de noviembre. Estoy hablando de hace un mes y pico, yo no ni siquiera... Sí, 3 de noviembre, correcto. 3 de noviembre. noviembre. 3 de noviembre. Entonces yo no iba a ser, perdóname la palabra tan soquete, de decir si todo lo que han hecho está muy bien hecho y tome para el Consejo, porque eso me parecería a mí una falta de responsabilidad como alcalde de la ciudad. Sencillamente tuve la oportunidad ahora con el nuevo secretario de estudiar algunos temas y veo que hay muchas falencias en el plan de ordenamiento. Bueno, entonces démosle a ese tema. Pero quiero agregar algo más. ¿Sí se conoce o no se conoce el POT? No se conoce. A mi modo de ver, le falta mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque no se socializó debidamente. Y me he encontrado cantidad de dirigentes gremiales, que han estado plenamente de acuerdo con que esto se abra un gran debate en los gremios, en las organizaciones de la sociedad civil, con los curadores, con las instancias que les corresponde, porque es que vamos a construir un instrumento de desarrollo. Miren, todas estas cartas nos están pidiendo que lo aplacemos. Aquí están todas. Pero además el Consejo Territorial de Planeación, doctor Rodrigo, lo dijo en su carta que le envió. Yo no sé cómo no se tuvo en cuenta eso. Mira, aquí está firmado por los del Consejo Territorial de Planeación, en las que dicen, en los considerandos, el contenido estructural del plan tendrá una vigencia a largo plazo, se entiende como mínimo a 3 periodos constitucionales de las administraciones municipales. Del mismo se deriva el cuidado que se debe tener de que el momento previsto para su revisión coincida con el inicio de un nuevo periodo para la administración municipal. Interpretamos, dice el Consejo Territorial de Planeación que le envió la carta al doctor Rodrigo, como Consejo Territorial de Planeación, que la revisión debe coincidir con la nueva administración municipal y no al finalizar la administración municipal, máxime si ya se encuentra en periodo de empalme y a la cual le corresponde esa responsabilidad, de la cual quiere exhibirle la actual administración cuando a través del artículo 3 del proyecto de acuerdo propuesto se pretende modificar el artículo 6, porque hace una modificación del 034 que trata de la vigencia del plan, extendiéndose con ello la parte estructural hasta el 2015. Aquí debemos recordar que el objeto de la revisión extraordinaria se refiere a la norma urbanística. Bueno, aquí el Consejo lo que dice es que mejor el trabajo lo haga el doctor Luis Francisco Borges. Considera lo que yo considero. Bueno. Primero porque a mí me parece falta de respeto por el alcalde electo, que faltando un mes y medio para que se posesione, yo coloque el plan de ordenamiento que no conozco sencillamente al debate de los 60 días del Consejo Municipal. Yo no puedo hacer eso. A mí me parece que Bucaramanga no se va a destruir porque tengamos la posibilidad de que el nuevo alcalde, con nuevas instancias y una nueva discusión, se reoriente el plan de ordenamiento territorial. Y le voy a decir que en el fondo de este tema, la gran preocupación que me asiste a mí es que no se visualizó desde el punto de vista de una estrategia del modelo de desarrollo social y económico el plan de ordenamiento territorial. Me parece grave, por ejemplo. Voy. Me parece grave, por ejemplo, y voy a los O sea, lo que usted está diciendo es que en los últimos 3 años no se hizo lo que se debía que hacer. Yo creo que se cometieron errores. Me perdona que lo diga así, con toda claridad, pero debió haberse discutido más temas tan delicados como este, se lo voy a plantear ya. Vanguardia Liberal hace unos 15 días hizo una publicación en que solo en Bucaramanga hay un déficit de vivienda de estrato 1 y 2 de aproximadamente 13.000 viviendas, 69.000 personas.
que viven en las escarpas, que las hemos empujado a las escarpas, porque no tenemos una ciudad incluyente. No estamos incluyendo a los pobres para resolver el problema de vivienda. Y a mí me da pena. Pero en el plan de ordenamiento territorial que está planteado el proyecto, mandan a la gente a Chivitá o a todos los rincones. ¿Por qué no podemos discutir el tema, por ejemplo, de la renovación urbana para construirle vivienda al estrato 1 y 2? Ese es un debate que yo dejo puesto en la mesa. ¿Por qué a los pobres de nuestra ciudad tenemos que meterlos en las escarpas, o tenemos que meterlos a las orillas del río Chivitá, o tenemos que arrinconarlos fuera de Bucaramanga? Porque, a mi modo de ver, el plan de ordenamiento territorial lo que hace de Bucaramanga, lo que hace es empujar la expansión urbana hacia zonas por fuera de Bucaramanga. Bueno. Y ese es un tema que... Alcalde, ayúdeme con el orden de la discusión. Ese es el que sigue, pero vamos primero con si se socializó o no se socializó, porque ahí hay una gran discusión, ¿sí? Doctor Rodrigo, ¿sí se socializó o no se socializó debidamente con los actores que deben entender ese documento como tal, el plan de ordenamiento territorial en estos últimos 3 años? Bueno, vamos a poner un caso, el caso de Camacol. El doctor Sergio, gerente de Camacol y presidente del comité de gremios, dice que no se socializó. A él se le invitaba a 10 reuniones y asistió a 7. La junta directiva de Camacol se reunió 5 veces con uno de los asesores del POT, el doctor Óscar Borrero Ochoa. Lo que sucede es que ahí hay un tema complicado, y es que entre más se demore la aprobación del POT, pueden seguirse licenciando obras con el POT actual. Cuestión que está absolutamente demostrado que es caótico. Entonces, ustedes recuerdan que el doctor Serpa hubiese venido en el 91 y se hubiese reunido con nosotros para socializarnos la Constitución. No, simplemente la gente votó por unos constituyentes y ellos hicieron la Constitución. Aquí ocurre lo mismo. El plan de ordenamiento territorial hay que socializarlo, y está dentro de la ley cómo se socializa. Se socializa a partir del momento en que se presenta a la Corporación de Defensa, que fue en abril de este año. Nosotros arrancamos desde abril del año anterior, desde abril del 2010. Hicimos una estrategia de comunicación. Hubo paneles publicitarios en los paraderos de los buses. ¿Qué más democratizar la información que colgarla en la página web? Mire, los señores de Camacol no hicieron ningún tipo de documento. Entonces hablan de que muchas voces, pocos papeles, ¿no? Pocos documentos. Todas las decisiones del plan están documentadas y están soportadas en documentos técnicos de soporte, de tal suerte que decir que no se socializó no es correcto, porque sí se hizo. Pero además, si se hubiera llevado al Consejo, el Consejo debía hacer por ley un cabildo abierto. Ahora, este es un documento técnico, este no es un documento para empezar a mirar predio por predio, qué le pasa a este predio y entonces por qué no lo cambiamos de uso, en fin, porque así no es. Ahora, el tema que se le presenta la confusión al señor alcalde en cuanto a los comienzos de los periodos constitucionales es que esas revisiones son las de largo, mediano y corto plazo. Las revisiones excepcionales de norma urbana, que es la que queremos nosotros hacer, que fue la que nos dijo que hiciéramos el ministerio, se puede hacer en cualquier tiempo, en cualquier momento. La idea era, y nosotros desde abril presentamos a la Corporación de Defensa, lo que pasa es que la concertación allá fue sumamente amplia. La corporación le solicitó al alcalde que presentara el proyecto de acuerdo y él consideró que no.
pero el proyecto está absolutamente socializado. Dos preguntas y puntuales. La primera, ¿usted cree que pasa como en el colegio, que nos acordamos de estudiar y de ponerle cuidado a los temas? El día del examen final. El día del examen final. ¿Pasa eso con los bumangueses? Pasa mucho eso, porque es que el documento, insisto, estuvo colgado en la página durante todo el tiempo de la discusión. Mire, nosotros hicimos reuniones con los señores de las funerarias, una incluso en una funeraria. Hicimos reuniones con los señores de los hoteles, hicimos reuniones con personas de Comultrasan, con FENALCO hicimos 2 o 3 reuniones por sectores. Insisto, con Camacol se hicieron cerca de 5 o 6 reuniones. Dame un segundo, secretario, ¿usted coincide en esa afirmación? Que es que a los bumangueses nos pasa como en el colegio, que nos acordamos en el examen final y ahora que se armó el despelote, que se armó el zaperoco, que todo el mundo está hablando del POT, que se están echando aguas sucias, es cuando empezamos a decir, es que debíamos ser ido, es que no debíamos ser ido, siendo bien honestos con la forma de ser de nuestros dirigentes, tanto públicos como privados. A ver, el doctor Rodrigo dijo una palabra que me quedó sonando: reuniones. Una cosa es socializar, otra cosa es hacer reuniones, otra cosa es hacer exposiciones. El doctor Rodrigo dice que estuvo colgado en la página. Sí, y dice que es un documento técnico. Es cierto. ¿Quiénes lo debemos manejar? Los técnicos, ¿cierto? Cuando el señor alcalde habla de socializar, es que nosotros podamos llegar al líder de barrio, poderle decir, oye señor, en su barrio va a suceder esto, 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 estas actividades se van a hacer así, así. Pero es que a nosotros nos causa curiosidad que yo tengo aquí un oficio de uno de los que hace parte del Consejo Territorial de Planeación y que firma inclusive, donde hace la observación de que el plan de ordenamiento no se apruebe en esta vigencia, sino que se lo dejemos al próximo alcalde, y él nos manda una carta en noviembre 18, donde dice, señor alcalde, doctor Héctor Moreno Galvis, absténgase de pasar el POT. O sea, esa socialización que habla el doctor Rodrigo no es socialización, fue una exposición del plan de ordenamiento. Pero a mí me preocupa una cosa también, perdón, alcalde, una preocupa es que yo llevo un curvo años viviendo en Bucaramanga, y es que a veces nos pasa eso, que como decía el doctor Rodrigo, no es por defenderlo, pero que a veces uno invita a la gente a hablar de temas de la ciudad y van 2, 3, 4, 5 gatos, y los que realmente van no van. O sea, también hay parte, yo le hallo a usted mucha la razón, pero también no sé si haya razón en que a veces le hace falta a muchos actores sociales de Bucaramanga, sean cívicos, sean comunales, sean funcionarios, mayor compromiso con la ciudad. A mí me parece, Juan Carlos, para complementar, ¿sí o no? que lo más importante para mí realmente es esto que está sucediendo hoy. El solo hecho de haber abierto el debate está socializando un tema que es muy complejo y muy delicado en la construcción de ciudad. A mí me parece que hemos entrado realmente a un debate para socializar el POT. Yo lo que quiero, hablé con el comité intergremial, con algunos dirigentes, ellos están esperando la nueva administración para reunirse y abrir un debate a fondo sobre este tema. Creo que ese solo hecho amerita haber esperado un mes para abrir el debate. No por, ¿cómo es que dice el dicho popular? No por mucho madrugar a mucho madrugar. Eso. Sí, pero aquí esperamos 10 años para ponernos a arreglar. Bueno, pero es que yo llegué aquí el 5 de septiembre, recibí el POT el 3 de noviembre, hace un mes y 15 días. Por eso. Y a mí como alcalde no me pueden exigir de ninguna manera que presente el POT, porque sería un irresponsable. Pero sí, pero la ciudad sí, y al menos hay algunos que lo están asegurando aquí, que hay que empezar a socializarlo, los cabildos, me parece muy interesante. Claro, pero ya ha pasado un mes y no hay cabildos. ¿Cómo no? Estamos socializándolo hoy contigo, con sí, pero vanguardia.com, con los me alegra que acepte la invitación, pero no se nos subas al bus, que la invitación fue nosotros. Los que están esperando los funcionarios es que empiecen a hacer su gestión. Pero vamos a un punto, alcalde, que a mí me parece... Pero no, porque es que no puedo dejar pasar eso. Listo. Yo sí estoy haciendo la gestión. Me perdona que le diga. Ayer un periodista, un columnista de aquí me dio palo por el tema del desorden de la ciudad. No tenemos un plan maestro de espacio público. ¿Cómo se planteó en el POT el tema del espacio público? Yo le contesto. En el plan de ordenamiento territorial.
Ese es un tema supremamente Pero usted grave. tiene que ser también un poco, dentro de esa dignidad que se le inviste como alcalde, ser muy sincero con la ciudad y decirle, mire, es que los anteriores alcaldes hicieron caso omiso o de alguna forma con eso, porque esto es producto de eso. Y parte de esa sinceridad ayuda a construir la ciudad, a decir a la gente, de acuerdo. más allá de cualquier interés De político, acuerdo, que es que de le tenga acuerdo, que decir es al que fue conmigo. De acuerdo, si hubo fallas, hay que reconocerlas y hay que hacernos la autocrítica, porque la ciudad como va, no va bien. A mí me parece que tenemos que visualizar cuál es la ciudad que queremos. A mí me dice que yo planteé para escaparme al tema el planteamiento de cuál es la ciudad que queremos. Hoy sabemos cuál es la ciudad que queremos. Queremos una ciudad que compita en la economía mundial, queremos una ciudad que compita en el desarrollo como región, o queremos una ciudad que se quede en el siglo XX atrasada. Ese es el punto. Y Un segundo. Para nuestros amigos que nos están siguiendo a través de vanguardia.com, para la gente que está viendo a través del chat de la página de live stream de vanguardia.com, y aquí nos están haciendo sus preguntas por Twitter, en los últimos 15 minutos de este debate, vamos a tener una oportunidad para darle cabida a las preguntas de ustedes de manera precisa y puntual. Vamos a terminar 2 o 3 temas más de nuestra discusión y luego vendrá el aporte y las preguntas que formulen los usuarios de vanguardia.com. Vamos a un tema que yo les pido prudencia, le hago la pregunta y usted la termina, ¿listo? Pero me dejas hablar de lo del espacio público, es que se nos pierde porque estamos que no hubo suficiente difusión, que sí hubo suficiente difusión. Aquí dicen que es que los invitaron y no fueron, aquí dicen es que necesitamos que el ciudadano común y corriente entienda y lo comprenda, aquí dicen no, pues que eso es una estancia del Cabildo Popular que lo hacen en el Consejo. Ahí está la discusión. Pregunta puntual y serenidad en la mesa. Doctor Rodrigo, usted es una persona técnica. ¿Usted considera que puede haber visos de algún interés de algún sector de la ciudad, de algún gremio de la ciudad, de algún sector productivo de la ciudad, que esté interesado en ponerle trabas o frenar o que no se actualice el plan de ordenamiento territorial, que me parece que es una de las dudas o uno de los rumores que ha circulado en la ciudad y que es bueno aclararlo? Doctor Rodrigo, bueno, sí, no y por qué? no, pues por supuesto que entre más se demore en aprobarse el POT, más podrán aprobarse licencias con el POT actual. Es decir, más índice de construcción 7 podremos tener. No podrá el municipio, mientras se sigan con las discusiones, y todos los días habrá alguien que dice que falta más socialización, entonces no se cobrará la plusvalía. ¿Cuánto le va a valer eso al municipio? No se cobrarán las obligaciones urbanísticas. ¿Cuánto le va a valer eso al municipio? No se ampliarán perfiles viales ni andenes. No se podrán manejar adecuadamente las zonas de riesgo. Entonces, seguimos socializando y en el entretanto, a mí me gustaría mucho que dijeran, socialicemos, pero no es que las licencias siguen, ¿con qué? Seguimos sin aislamientos laterales. Entonces, pues eso es bueno, seguimos con lotecitos de frentes chiquiticos haciendo unos edificios que no son competitivos. Entonces, el alcalde dice que quiere una ciudad competitiva, pero esta herramienta que es fundamental para la competitividad, porque ordena, porque da herramientas para que haya espacio público. La plusvalía es una herramienta extraordinaria. Las obligaciones urbanísticas es una herramienta extraordinaria. Las fichas normativas son herramientas excepcionales y no las quieren dejar entrar con el priorito, que es que todavía falta socializarlo más. Y así siempre podrá haber voces diciendo que es que déjelo otro ratico. No se nos olvide que las licencias de construcción tienen vigencia de 2 años. Es decir, que si nos vamos a pasar haciendo más socializaciones, los 25 gremios, que hagamos una cada 15 días, entonces se va 1 año en esas socializaciones. Y si queremos hacerla comuna por comuna, pues son 17 comunas, 3 corregimientos, pero todo eso se hizo. Lo que pasa es que sí, pero mire usted,
en la parte social. Hoy el POD no permite el tema de vivienda-empleo. En la revisión sí. Y los amigos del R4, donde estamos permitiendo esa cuestión, hoy no se puede. Entonces, hay una cantidad de herramientas que están, sí. previstas y no se están dejando. Resumiendo, ya le doy la palabra al alcalde. Resumiendo, al gremio o los actores que trabajan en el tema de la construcción en la ciudad, digamos, se verían... Para ellos es mejor pero es mejor que modificarlo, y vamos a decir, vamos a explicarle a la gente que es un índice de construcción. Alcalde, pregunta, no, la misma pregunta puntual, sí y no, y por qué. ¿Usted cree que hay, no, la pregunta, usted cree, la misma pregunta, cree que hay intereses de algún sector productivo de la ciudad, de algún gremio de la ciudad, de algún actor de la ciudad, ¿sí? Productivo, social, comunal, yo que sé, político, en que se frene el estudio y la actualización del plan de ordenamiento territorial? Que se frene o que avance. Sí. Porque son las dos opciones. Bueno, ¿sí o no? ¿Hay intereses? Hombre, seguramente habrá intereses. Yo no puedo desconocer que de pronto no haya intereses de alguien. No solamente de que avance el proyecto, porque le respondo a contrario censo. Y si hay intereses de que se apruebe rápido para que la expansión urbana se haga hacia otros sectores fuera de Bucaramanga, no puede haber otros intereses también, porque la expansión urbana hacia Florida y de Cuesta es una expansión real. Y allí puede desarrollarse muchas obras de urbanismo con unos criterios que pueden estar enmarcados en el PUR que se va a aprobar. Entonces, eso es relativo. Yo parto del principio de la buena fe, que no solamente es un principio ciudadano, es un principio de la Constitución Nacional. Sí, pero en un país donde... Bueno, pero hay que partir de ese principio. Yo creo que la gente es honesta, yo creo que la gente es decente, yo creo que la gente es inocente en principio hasta que se muestre lo contrario. Porque si estamos nosotros buscando es a quien echarle la culpa de todos los males, sin pruebas, sin nada serio, pues estamos muy mal. Yo al contrario censo le digo, intereses seguramente los hay, con toda seguridad, de sectores de la economía, básicamente, pero puede ser para crecer aquí con el índice 7 o para expandir urbanamente Bucaramanga hacia otras zonas fuera de Bucaramanga. Entender al ciudadano común y corriente que coge bus todos los días, que le diga, señores, administración municipal, pónganse las pilas y pónganse a trabajar, y ya que este tema es tan fundamental para la ciudad, métanle no quinta, sino décima y undécima velocidad. Estoy de acuerdo contigo. Yo lo que quiero es meterle quinta y décima y undécima a este tema. Desde noviembre debió meterle la 24 y la 35. Pero perdóname, pero lo que sí no puedo aceptarte a ti es que yo vaya a tener responsabilidad en un mes de administración de yo resolver el problema. Cuando el doctor Rodríguez y los anteriores alcaldes duraron 3 años y 4 años y 8 años. Al menos ya le echó la culpa a los alcaldes. Entonces, perdóname. No, pero es que estaba listo, pero usted no puede conocerlo, porque a mí se me cerraron todas las puertas en la información real de este POD, tengo que decirlo. Eso no es. Entonces, a mí no me van a... ¿Usted no lo conocía? Yo no lo conocía. Pero el doctor Rodríguez... Te lo entregué desde septiembre. Me entregó un documento, pero los soportes nunca los recibí. Claro que sí, mire, aquí está el recibido. Entonces, claro, con DVD y todo. Entonces, a mí no... Alcalde. De tal suerte que yo lo que quiero señalar... Aquí dice que de septiembre, octubre, noviembre, estamos hablando de casi 3 meses que usted lo haya recibido. Claro, mire. No. El 28 de septiembre además va adjunto un DVD con los documentos técnicos de soporte y el acta de concertación con el área metropolitana y la autoridad ambiental. Sí. De tal suerte que el documento existía y desde el 5 de septiembre yo se le entregué el documento y en septiembre y octubre se habría podido hacer toda la socialización dentro de la administración. Y en noviembre y diciembre hacerlo en el consejo. Se había alcanzado, eran 4 meses, se había alcanzado, alcalde. No me da pero más allá de que, le doy la palabra al secretario de Planación, pero más allá de que se alcance a presentar o no al consejo, lo que sí los ciudadanos están diciendo aquí es que, por favor, señores, administración, métale 12ava y dale 15ava, que si no pasa, al menos que se empiecen a hacer las socializaciones. Sí. Pero es que el tema desde septiembre, y nosotros como periodistas lo decimos, el tema desde septiembre estaba en el limbo, perdido. La administración anterior y la actual no había empezado a hacer esas socializaciones. Dele, secretario. Gracias. Mira, a mí sí me parece muy irresponsable la aseveración que hace el doctor Rodríguez.
el decir que el 28 de septiembre le entrega al señor alcalde el documento para que él lo estudie. Doctor Rodrigo, usted se lo olvida y usted mismo está haciendo énfasis en el que se socializó y que estuvo en manos del Consejo Territorial de Planeación. ¿Usted cómo se atreve a pasar un documento al señor alcalde cuando el Consejo Territorial de Planeación no lo ha aprobado? No, es que el Oye, Consejo Territorial de Planeación no lo aprueba. Listo. Da su concepto que es diferente, doctor Rodrigo, pero es que aquí que es una instancia, que tiene que darle la aprobación para que el señor alcalde pueda dar no lo trámite aprueba al Consejo Municipal. Bueno, aquí hay Listo, entonces, mira, es que a lo que voy yo, o sea, el doctor Rodrigo se adelantó a los hechos. No, si él pasa un documento es completo, ya para decirle, oye, señor alcalde, mire, quiero que este sea el documento del plan de ordenamiento, vamos para el consejo, vamos a... Alcalde y secretario, aquí vuelve y queda claro una cosa, vuelvo a ser abogado del diablo, y es que queda claro que los cables están torcidos porque hay un teléfono roto. Ahora, yo no veo ningún problema, y lo veo así, en busca de la eficiencia de que o la Secretaría de Planeación y el alcalde tienen que ir juntos, porque es un tema vital, y aquí lo que se ve es que si no tiene la firma, que si no uno, que si lo otro, y la ciudad vuelve en caos. Digo que es un síntoma bastante preocupante de lo que sucedió en esta administración. Pero vamos a un tema, porque el tiempo es oro, que es fundamental para que la ciudad empiece a conocerlo, y aquí vamos a ser más propositivos, y es el índice de construcción, que es lo que se está planteando acá, que yo creo que muchos de los usuarios no lo conocen. Doctor Rodrigo, muy didácticamente y en corto tiempo, ¿qué significa que Bucaramanga, que tiene en la actualidad un índice de construcción 7, pase a un índice de construcción 5, y qué implicaciones tiene para el ciudadano común y corriente? Muy sucintamente. Bueno, ¿qué es el índice de construcción? El índice de construcción es un número que le dice cuántas veces el área del lote puede repetirla en altura. Por ejemplo, un lote de 100 metros que tiene un índice de ocupación 7. Quiere decir que encima de ese lote de 100 metros pueden construirse 700 metros. Entonces, cuando se baja a 5, pues en ese lote de 100 metros solo se pueden construir 500 metros, ¿no? Entonces, ese es el índice de construcción. Obviamente, ese índice de construcción tiene que ver con las alturas, tiene que ver con la edificabilidad. Entonces, nosotros somos los campeones en índice de construcción. El doctor Medina, el doctor Ortega, que estuvieron en la elaboración del POT, que hizo que fuera el índice de construcción 7, no pudimos conseguir el documento soporte de dónde salió el 7. Pero si nosotros vemos aquí, mostrémosle a la cámara cuáles son los índices de construcción de las demás ciudades. Están hacia 3,5, es decir, prácticamente el doble. El índice de construcción de Bucaramanga es altísimo, es mayor que el de Cartagena, es por supuesto mayor que el de Bogotá, pero es mayor de ciudades que tienen dificultades como la nuestra, como Manizales, por ejemplo. Entonces, ese índice de construcción, y lo que nosotros quisimos hacer en la revisión del POT es que el caos de cabecera, la edificabilidad de cabecera, no la repitamos en el Prado, en San Alonso, en San Francisco, en La Victoria, en una cantidad de sectores, porque es que no es sostenible el tema. Por eso es que es bueno para la ciudad que el índice de construcción baje. Eso significa que los edificios van a ser más bajitos y vamos a tener más espacio para los ciudadanos. Pueden ser los edificios más bajitos o puede que sean más altos si hacen los edificios en lotes más grandes. Entonces, el tema es de esa naturaleza. El tema es que, pero además yo quiero insistir en una herramienta espectacular que no se está teniendo en cuenta, y es el tema de las obligaciones urbanísticas o el tema de la plusvalía. Son claves. Y yo, por ejemplo, el doctor Ortega tan conoce el tema que hizo varios aportes. Él los presentó a la oficina, él y el concejal Henry Gamboa, y muchos de esos buenos aportes se pudieron incorporar. Pero también a mí me parece que es importante anotar
que pretendía manejar un tema con la Sociedad de Mejoras Públicas, que sí no me pareció que fuera correcto, y fue la queja que en un momento dado hizo el doctor Julio González Reyes. Entonces, pero al anterior de la administración se conocía, y el doctor Ortega, que conoce el tema, no es especialista en el tema, pero lo conoce, y el doctor Medina también, de tal suerte que se conocía. Alcalde, ¿cuál es su posición frente a ese índice? ¿Estamos de acuerdo en que es necesario bajar de ese índice de construcción? Sí, yo creo... ¿De 7 a 5? Yo creo que se debe ajustar ese índice de construcción. Me parece que sería adecuado hacerlo, porque en ese sentido tiene razón Rodrigo. Yo creo que ajustar el índice de construcción permite a una ciudad que crezca más armónicamente. Sin embargo, tengo una preocupación. Yo no soy técnico en el tema, pero los apareamientos de que hablan en el sistema va a reducir los lotes y va a encarecer la vivienda. Esa es como la lectura que yo le doy al tema. Va a encarecer la vivienda a la larga para el usuario final, que es el que va a comprar. Bueno, no hay apareamientos. Creo que de pronto el alcalde puede estarse refiriendo a los aislamientos laterales. Que son de los barrios. Sí, de las edificaciones. Esos aislamientos laterales los tienen todos los POT de casi todo el país, y nosotros lo tuvimos. Nosotros lo tuvimos en nuestro código de urbanismo, y eso es sano, y eso es bueno, eso le da luz, eso le da iluminación, eso le da frescura a los departamentos. Explíqueme un poco, un tema técnico, ¿qué significa un aislamiento lateral? Perdón, señor alcalde. O secretario, déle usted. Mire, pero usted un segundo, explíquele a la gente qué es ese aislamiento. El aislamiento lateral, cuando nosotros tenemos un predio con un frente, colocémosle 12 metros, los aislamientos laterales que están proponiendo son de 3 y 3 por un lado, por cada lado. Si tenemos 12 metros, le quitamos 3 por un lado y 3 por el otro, nos queda un predio de 6 metros para construir. O sea, nos queda una torre de frente. Sí. Pero llegando al caso de lo que dice el doctor Rodrigo, eso es cierto. Miren, el código de 1982, el código de Patricio Samper, determinó 2 zonas de Bucaramanga que hicieran aislamientos laterales con plataforma, que fue la carrera 33 y la carrera 27. Yo los nomino a hoy. ¿Qué pasó con esa norma? Solamente se construyeron 2 edificios en Bucaramanga. El edificio Fucasa frente al Club Unión, que hizo los elementos. El resto, ningún otro edificio, ningún otro predio se desarrolla así. ¿Por qué? Porque la norma era lesiva para el terreno, para el dueño del propietario. ¿Y entonces dónde está la autoridad? No, es que no se construyeron más porque la gente no vio la necesidad de poder construir. Porque decía, si yo voy a construir, me están haciendo aislar, pues yo pierdo dinero, pierdo área para construir. Ahí es que comprar la casa de al lado. Por eso, de hacer arquitectura y hacer una ¿qué pasa? ¿Qué está conllevando? A que usted ahorita, si tiene un predio, le tengo que comprar el de al lado. Pero es que ahí viene la discusión, y es sana en el sentido de que estamos pensando en mi casa o en la ciudad. Listo, estamos pensando en mi casa, estamos pensando en la ciudad, pero le voy a traer una estadística para que la tengan en cuenta. El 74% de los predios en Bucaramanga tienen menos de 10 metros de frente. ¿Qué hacen esos propietarios? Pero yo... Perdón, escúcheme. Sí. ¿Qué hace el señor que tiene su casita y que la ha atendido siempre, y que con esta decisión se pierde el lote y ya no puede hacer la casa para que sus hijos, porque muchas casas las han entregado? Sí, tiene la plata, pero si no la tiene, porque no tiene su casa. Espere, es que eso vamos despacito. Este es un tema delicado. Sí. Le voy a poner un ejemplo. Muchos ciudadanos tienen su casa, normalmente le entregan la casa a un constructor y le dicen, le dejo mi casa y me construye 2 apartamentos. El pago del lote. Eso, en estas circunstancias, ya no se va a poder hacer. Y no se va a poder hacer porque una casa de 10 metros va a quedar con los aislamientos en una casa de un frente de 4 metros. Y esa casa de 4 metros, ese señor le va a tocar tenerla per secula seculorum y no va a poder venderla nunca porque nadie se la compra. A menos que llegue un gran constructor y compre las 2 casas de los lados. El pequeño constructor le va a tocar muy difícil construir. A mi modo de ver, este tema va a colocar al mediano constructor y al pequeño constructor por fuera del mercado de la construcción. Dejo ese punto al debate, pero fíjese que sí se requiere hacer debate, eso no lo conoce el ciudadano. Sí, pero yo tengo aquí una carta que incluso vamos a publicarla mañana en la edición impresa de Vanguardia Liberal, de Óscar Borrero Ochoa, que es un asesor económico inmobiliario de la Fue asesor del POT, ¿no? Exacto. Y él dice
que ese índice de construcción del 5% lo hicieron ya hace tiempo, según lo que dice acá en la carta. No, pero ojo. Dos ciudades. Hablamos de índice de construcción o de No, dos cosas No, distintas. de índice de construcción. No, Índice yo de estoy hablando construcción- de los aislamientos. Bueno, pero ya, es que... ya no, el señor alcalde dijo que sí, que él veía Entonces, viable lo de por eso, bajar el por eso, índice. pero es que Eso, también nosotros se- estamos Yo de lo del acuerdo, índice ¿listo? estoy de acuerdo. que ciudades como Yo lo que digo es- Manizales o Medellín no Yo lo están que- implementando. Perdón, Juan No, Carlos. lo que el Yo alcalde lo que dice, digo es que los aislamientos aislamientos no son buenos. no son buenos porque generan un empobrecimiento de las tierras de la pequeña propiedad urbana de Bucaramanga, que es el 74%. No. Y eso, aquí están Pero los datos. no, yo no estoy diciendo que no sea Entonces- 74, sino que ese empobrecimiento no se da por tener una mejor ciudad. Es que nosotros, si fuese esa la teoría, una teoría válida, entonces dejemos el índice de construcción 7, sigamos pegando los edificios y sigamos con edificios de 8 metros de frente y de 9 metros de frente, porque es que pobrecita la gente. Es que lo que pasa es que la Sí, no, la actividad gente- de la construcción Eso iba- no es una actividad circunstancial ni residual. No, pero es la- una pero- actividad económica Sí, que y- tiene que ser desarrollada por los profesionales de la y construcción. aquí yo me meto- El señor de su casita sigue viviendo en su casita. Es que las casitas no se hicieron para hacer edificios. No, es que si se quiere hacer un edificio, se hace con 2 o con 3 casas, no cada casita con su edificito y seguimos en el caos que tenemos. alcalde, tendríamos que preguntar entonces quién está construyendo en Bucaramanga, porque si son más estos pequeños constructores o si son esto, A eso bueno, voy, los grandes. a eso voy. Ya eso. A mí me gustaría que Camacol, precisamente, que agremie a los constructores, se pronunciara sobre eso. Claro, desde septiembre tienen los documentos y no se han Pero pronunciado. no conozco un documento de Camacol que es el Nosotros constructor. tampoco. Pues, nosotros tampoco, aquí- pero no sé por qué no lo hicieron. Pues, O sea, hay que decirle a los de Camacol si nos están viendo que por favor, Que con lo hagan, urgencia, pero es que envíen- desde septiembre tienen que- los documentos y no ¿Cuál lo es han el Secretario. debate? ¿Cuál es el debate? Mira, y eso nos sucedió a más de uno. Cuando uno sale de la universidad, lo primero que uno piensa es en construir, bien sea ingeniero civil o bien sea arquitecto. ¿Qué es lo primero que usted mira? Echa la mano, ¿cuál? La casa donde usted se crió, o la casa de la tía O la casa de X, la suegra. ¿cierto? O la casa de la suegra. La de la exactamente. mamá casi nunca se toca, es la de las suegras. para los que tienen casa, que son unos pocos en este, ¿Por qué? en Porque este uno- país, sí. ese es el arranque. Uno tiene y la otra visión es emplearse en la alcaldía o en la gobernación de Santander. Pero eso no- Esa es la eso no visión el que deber tiene ser. a veces cuando uno sale de la universidad. Listo. ¿Qué pasa? Con esto estamos siendo lesivos, porque con esta normatividad que se está aplicando, solamente usted podría construir 3 pisos. ¿Qué me está conllevando? A que yo tenga que decirle, oye, mamá, pero nos toca comprar la casa al lado, porque resulta que si Entre no, los yo no dos. puedo desarrollar el Entre edificio los que dos. pensamos hacer. Entonces la vecina al lado dice, sí, claro, yo la vendo, pero vale 300 millones de pesos. No, la vuelve Entonces, ¿qué fácil. pasa? Ve. ¿Qué pasa? Estamos siendo lesivos Bueno. con la construcción. ¿Y quiénes son los que construyen en Bucaramanga? Los pequeños constructores. Si usted se pone a analizar, las grandes constructoras en Bucaramanga hacen 2 edificios al año, no hacen más. Listo. Pero si Bueno, sumamos la construcción de todos, pero que quede Juan Carlos. Por eso es que es la ciudad que tenemos así, que toda quede, desordenada. que quede entonces un punto para el debate que me parece que es pertinente también. Listo. Fíjate una cosa, que sí es importante la socialización. Esto no lo conocían muchos ciudadanos, no lo conocían. Entonces me parece que lo que estamos haciendo es un aporte a construir una mejor ciudad, pero socializando y concertando. Alcalde, una mejor ciudad sin aislamientos laterales No, eso no bueno. la consigue. Bueno, Eso no es que se funciona. está diciendo es que se No, pero- concerte, o sea, miremos Vamos la al idea debate, de la- pero vamos vamos al al debate, debate. y que ellos digan, oye, así nos parece, no nos Ya, parece. pero Ah, yo- es que eso es lo que pero está yo le diciendo digo una de que cosa. socialicemos, Sí, es que sí. socialicemos. Es que Vamos, es que el problema no es imponer Sí. claro, técnicamente las cosas. El tema tiene que ver con concertar esta sociedad para hacernos una mejor y ciudad. para concentrar, pongámonos de acuerdo en la mesa, ¿listo? Y pongámosle orden. Tenemos los últimos 10 minutos y ya tenemos algunas preguntas que hemos tenido, vamos a tratar de resolverlas de manera muy puntual. Voy a hacérsela a los 3 o a los dos puntos de vista, y pido porque hay muchas preguntas de los usuarios. Una, Dima Salamanca pregunta, muy sucinta, porque son preguntas muy complejas. ¿Cuál será la política dentro del POT para el uso del suelo de las estaciones de servicio? ¿Qué se plantea en el POT para el uso del suelo de las estaciones de servicio? El tema de las estaciones de servicio en este POT queda como el POT que teníamos vigente.
hay una, por supuesto, una aversión a tener cerca estaciones de servicio, pero mirado a la luz de las normas y a la luz de las normas de seguridad, por sobre todo, de las estaciones de servicio no explotan, es decir, eso no podemos decir que es que una estación de servicio tiene que quedar a las afueras porque es que es una bomba de tiempo. No, una estación de servicio tiene que quedar dentro de la ciudad, puede tener vecinos, es más, hay estaciones de servicios en sótanos de edificios, de tal suerte que ese temor de las estaciones de servicio es un tanto infundado. Yo digo que una estación de servicio es un riesgo latente para la ciudadanía. A mí me parece que debe ubicarse en términos de darle seguridad ciudadana a las personas. Yo no sé hasta qué punto eso no corre ningún riesgo manejando usted tanques inmensos con metros cúbicos de combustible permanentemente. Lo que yo entiendo es que buscar unas bombas de servicios de gasolina y de ACPM aisladas es mucho más seguro que tenerlas dentro de una urbanización. Bueno, en una urbanización no se podría, ¿no? Porque toca en zonas comerciales y en Bucaramanga hay 42 estaciones de servicio. Listo. David Navarro Gómez pregunta, para ambos sectores, ¿por qué se permiten, y eso es una cosa recurrente, bares y discotecas en zonas residenciales y universitarias? Dice que aquí hay un desorden. ¿Por qué se permite eso? ¿Y qué dice el POD qué plantea el POD frente a eso? No, el POD no lo permite. El POD no permite bares y discotecas, sino en zonas múltiples. Otra cosa es que una persona pida permiso para una fuente de soda y la vuelva bar, porque ese tema ya se vuelve policivo. Ya no es una cuestión del POD, sino que es una cuestión de vigilancia de la inspección de establecimientos comerciales de la Secretaría de Gobierno. Están los expedientes. Lo que pasa es que cerrar un bar con el debido proceso que hoy hay, si cierran el bar A, cuando ya se va a fallar el proceso le cambian el nombre a bar B y toca volver a empezar. Y ese jueguito es el que lamentablemente se está haciendo. Yo propuse en su momento en el Código de Policía que ese tipo de cuestiones no siguieran prestándose para esos efectos, pero no es que el POD permita desarrollar actividades como bares o discotecas en zonas residenciales, solamente se pueden múltiples. ¿La administración qué dice? ¿Qué es lo que pasa? Lo que dice el doctor Rodrigo es cierto. En eso sí hay una falencia en la administración. ¿En qué sentido? En que se da una autorización para cierto uso o cierta actividad de ese predio. La gente lo acomoda a su querer. Pero el problema es que el control no lo hacemos nosotros, el control lo hace la policía. Del decreto antitrámite que creó el doctor Ernesto Samper en su momento le dio esa potestad a la policía. Y la policía es la que tiene ese control. El establecimiento, la inspección de establecimientos comerciales son las entidades dependientes de la Secretaría de Gobierno las que hacen, llevan los procesos que se le cargan a estas actividades cuando no cumplen. Son procesos que son tediosos, son procesos que duran 3, 4, 5 años. Y existe una sola inspección y tiene 5.000 procesos. Entonces, a la luz pública, pues, si a mí no me dicen nada, pues yo sigo funcionando. Eso sí sería bueno para el próximo alcalde decirle, señor alcalde, hay que fortalecer esa inspección. Oiga, hay una cosa, este POD, esta revisión del POD, entre otras cosas, ese tema lo trabajó una persona que hoy está vinculada con la administración, muy buena por cierto, se llama Betty Cocomas. Pudimos reducir las actividades de 3.120 a 126 para que no se escabullan actividades en diferentes formas. Hoy hay como 7 formas de llamar a un restaurante y entonces de acuerdo con eso se van escabullendo en zonas residenciales. Eso, por ejemplo, está dentro del POD, de la revisión del POD, que no se presentó. Tenemos para 2 preguntitas más. Esta va a generar polémica y es, lo están preguntando aquí y nos la preguntaron por Twitter también. Si el doctor Fernández conocía tanto el POT, ¿por qué se fue de la administración? Bueno, ¿usted por qué se fue de la alcaldía? ¿Me preguntan? Sí. Pues yo me fui porque me aceptaron la renuncia. Ahora, ¿por qué me aceptaron la renuncia? ¿Qué intuyo yo de por qué me aceptaron la renuncia? Porque de pronto tuvimos diferencias con el señor alcalde muy válidas y el alcalde
escoge su personal. Por ejemplo, yo tuve dificultades con el tema del Portal del Norte porque el proyecto no cabía en el lote y eso atrasó el proceso. O el tema de la famosa... Yo le voy a dar la respuesta inmediata. Alcalde, ¿por qué se fue? ¿Por No, qué le no, aceptó la es renuncia a decir, Rodrigo? precisamente porque no tuve oportunidad de conocer este tema de una manera adecuada. No tuve oportunidad de conocerlo y yo no podía tener una persona que no me llegaran los documentos para poder estudiar el tema del plan de ordenamiento territorial, como tengo ahorita la oportunidad de hacerlo con Juan. Es la única razón. Ahora, yo respeto mucho a Rodrigo, me parece un profesional calificado, pero no nos entendimos en ese punto y la administración tenía que conocer el plan de ordenamiento territorial porque es un instrumento muy fundamental para la ciudad. De tal suerte que, entre otras cosas, porque los funcionarios somos pasajeros. Claro. Es decir, aquí no hay nada distinto a que yo no tuve una circunstancia favorable en el conocimiento del plan de ordenamiento. Ese es el punto. ¿Qué dice el POT? Nos preguntan aquí también sobre las zonas de alto riesgo y estas más de 20.000 personas que están ubicadas en zonas de Bien alto riesgo. importante y muy grave que no se haya podido presentar el plan de ordenamiento, la revisión del plan, porque eso lo hicimos con talleres con Ingeominas y desarrollamos cada una de las zonas y le dimos norma a cada una de las zonas donde se podían hacer cosas y donde no. La administración Vargas adelantó unos estudios con la CDMB en la Comuna 14, en la 10, en la 9, en la 11, bien interesantes sobre ese tema, de tal suerte que eso está contenido en la revisión del plan de ordenamiento territorial. Está contenido ahí todo el tema de gestión de riesgo en los sectores que, no obstante haber sido de protección, hoy en vez de bosque, ahí tenemos casas, y tenemos casas en riesgo. Entonces, eso todo está contenido en el documento que infortunadamente no se presentó. ¿Qué dice el POT respecto a las áreas de riesgo donde hay más de 30.000 personas? Aquí tengo una carta del doctor Freddy Raguá, que es el coordinador del Comité Local de Prevención y Atención de Desastres, pidiendo que incluyeran en el tema del POT toda esta caracterización de escenarios de riesgo, porque no estaban incluidos. Entonces, y esto está fechado el 2 de noviembre, y esto lo está firmando el coordinador comentario. Freddy Raguá escribe hasta el 2 de noviembre, pudiendo haber escrito el 10 de septiembre del 2010. Ah, bueno, pero entonces ahí habría que mirar qué pasó. Entonces, ¿por qué no hablar? Ese es el teléfono roto que está en la alcaldía que no funciona. Fue el Consejo de Gobierno. Mire, yo quiero hacer Porque una no, acá. perdón, porque no, serenidad y paciencia, señores. no socializaron Mire, con el tema del riesgo. Perdón, lo está diciendo el director del Comité de Prevención de Desastres, que es una persona muy seria, preocupado porque no lo llamaron. Entonces, son cosas que uno dice, bueno, todo lo de gestión de riesgo tiene un capítulo. ¿Quién lo concertó? Mira, entonces, esto que hace un funcionario, también lo hacemos los funcionarios de la alcaldía de Bucaramanga. Yo le pregunto al doctor Rodrigo, en planeación, solamente el pueblo conocían 2 personas. No. Y somos más de 100 personas. En la alcaldía hay arquitectos e ingenieros de infraestructura. En la Defensoría se les citó, se les invitó y no fueron. No lo conocían. Imagínense, nosotros en nuestra casa no nos conocemos. Pues les mostramos las fotos, pero es que como no van, es que una cuestión como no van, aquí dicen que no van. Como no van. Listo. Lamentablemente, el tiempo de televisión es muy corto, por como dice, yo quiero invitarlos. Me faltó un punto fundamental a mí, que es el tema de los cerros orientales. Sí, dame un segundo, alcalde, dame un segundo. Lamentablemente estamos cortos de tiempo. Yo quiero invitarlos, porque aquí este tema seguramente nos da para Navidad y Año Nuevo, y no lo terminamos. Y la intención de Vanguardia es continuar en ese. Yo quiero darles 20 segundos, 20 segundos a cada uno de ustedes, señores,
empezando con el doctor Rodrigo, luego el secretario de Planeación, luego el alcalde, para que concluyamos un poco este espacio de reflexión agradeciéndoles. Pero entonces yo el doble porque ya van dos. Doctor Rodrigo, 20 segundos para que su conclusión de la situación con el plan de ordenamiento territorial. No, mi conclusión es que yo sí lamento profundamente que un trabajo serio, honrado, que se hizo con unos profesionales de altísimas calidades, 3 personas magíster en temas de ordenamiento del territorio, y que no hubiera llegado a feliz término. Yo lamento muchísimo que no se haya podido cumplir la meta del plan de desarrollo en la línea estratégica 6, porque no se quiso presentar el plan de ordenamiento territorial, y aspiro a que con este cuento de las socializaciones no nos vayamos a echar 2 años y cuando esté terminando el doctor Luis Francisco Borges todavía estemos mirando cómo se socializa otro poquito y siga la catarata de licencias de construcción con un plan de ordenamiento territorial y una norma urbana que infortunadamente colapsó. Y beneficia a unos sectores. Listo. 20 segundos, secretario. A ver, yo me hago la pregunta, ¿por qué esperar hasta lo último? Si el doctor Rodrigo, inclusive en Vanguardia, que tengo aquí los recortes, él dice que del 2007 viene trabajando en el proceso. Dice, el proceso se inició en 2007. Bueno, el doctor Rodrigo en 2007 no era ni funcionario, pero bueno, era un actor más de la ciudad y ya estaba pensando en plan de ordenamiento. Se le alaba, y además que estaba en su campaña de concejal. Pero ¿por qué esperamos, doctor Rodrigo? Pasó 2008, 2009, 2010, 2011, para entregárselo al señor alcalde el 2 de noviembre. Ah, que es que la corporación se demoró, que es que estuvimos esto, que no sé qué. No, pues entonces... No había expediente porque ustedes no lo habían hecho. Nosotros hicimos Rodrigo, en el 2000, yo en eso le soy sincero, doctor Rodrigo, así como usted habla de expertos, yo también le quiero decir a usted que en Bucaramanga los primeros que hicimos el plan de ordenamiento fuimos 5 personas. Y nosotros hicimos planes de ordenamiento. Yo sí quisiera ver la hoja de vida de sus expertos, a ver cuántos de esos han hecho planes de ordenamiento territorial. Lo único que yo quiero dejar aquí en la mesa como conclusión es que nosotros no estamos criticando el plan de ordenamiento, nosotros lo que estamos diciendo es que socialice, que la comunidad lo conozca, que la ciudad sepa, que el líder de barrio sepa qué van a pasar en su barrio, qué va a pasar con su tienda, qué va a pasar con su casa. Eso es lo que quiero dejar aquí en esta mesa. Listo. Alcalde, 20 segundos. Conclusión. Me parece importante, antes de cerrar, decir que hay un tema que se quedó por fuera, que es el tema de los cerros orientales. Correcto. No sé por qué no se tocó. Ahí han afectado unas hectáreas. Yo le dije claramente al doctor Luis Francisco Borges, porque me parece que por respeto a él teníamos que hablar del tema. Un punto de su campaña fundamental fue no afectar cerros orientales, y en el plan de ordenamiento están afectados. No sé si en 10 hectáreas o en 30 hectáreas. Esa parte no la podemos denunciar todavía. Pero el doctor Luis Francisco claramente dijo 0 cerros orientales, y eso quiero manifestarle yo a la opinión pública. Me parece a mí que este debate debe ser el comienzo de muchas socializaciones de este tema, con los distintos gremios y asociaciones como lo manda la ley. Hasta hoy, después de que se plantea esta discusión, es que la gente empieza a conocer realmente el meollo de los problemas. Y yo no tengo otro interés distinto a que se conozcan y que lo que se apruebe sea lo mejor para la ciudad. Y mientras tanto, que sigan pero que si se aprueba, entonces, doctor Rodrigo, empujemos la ciudad para Florida Piedecuesta, porque allí también hay interés económico muy grande. Pero ese sí no es un problema después de Bucaramanga. Bueno. Muy bien. Les agradecemos entonces al secretario de Planeación de Bucaramanga, el doctor Juan Medina, al doctor Rodrigo Frensantes, el secretario de Planeación, al alcalde de Bucaramanga, el doctor Héctor Moreno Galvis. A ustedes gracias por su atención, por sus preguntas. Les informamos, mire, nosotros, Vanguardia Liberal, ha estado en su interés de pensar en ciudad y analizar la ciudad. Mañana, a partir de las 8 de la mañana, en esta misma mesa, va a estar el alcalde electo de Bucaramanga, el doctor Luis Francisco Borges, analizando este y otros temas más de ciudad. Vamos a seguir el segundo capítulo allá. Como ciudadano y como periodistas, sí queda latente la preocupación de que en los últimos años hubo una desorganización latente de la ciudad que se está evidenciando ahora, que hay un teléfono roto en la administración que ojalá la nueva alcaldía
pueda resolverlo y que este tema y otros más sean debatidos y que la ciudadanía sí espera de ustedes como funcionarios y como funcionarios que le metan el acelerador, porque la ciudad lo que quiere son personas que trabajen por la ciudad. A ustedes muchas gracias. Estas explicaciones van a quedar, esta grabación va a quedar en la página de Vanguardia, de www.vanguardia.com, y los invitamos mañana para que nos acompañen en la entrevista que tendremos en directo a partir de las 8 de la mañana con el alcalde electo de Bucaramanga, el doctor Luis Francisco Borges. A ustedes, señores, muchas gracias Muy bien. y nos veremos en una próxima ocasión. Muy bien. Bueno, muy bien.